Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2024. Mi nombre es Cristian. Y yo soy Nifa, donde hablaremos del tema más allá de la ciencia y conocimiento, ética y bienestar en el aula de clases para el fomento de la paz. Es correcto, Nifa. Hablaremos de diferentes puntos de la ética que nos competen aquí en el salón de clases, del por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y justamente en la búsqueda de este fomento de la paz y bienestar para todos los alumnos. Exacto, el bienestar para los alumnos, que es lo más importante para nuestra universidad. Y todo esto está siendo hecho con mucho cariño para la maestra Laura Alicia Ruiz López, que nos ha dado la oportunidad de explorar temas muy interesantes sobre la ética. Pero, ¿qué pasa si ahora lo hacemos más divertido, no? Es correcto, porque simplemente a veces pensamos que cuando escuchamos la palabra ética, escuchamos la palabra moral, pues pensamos en normativas, en reglas o en límites, ¿no? Pero esta vez vamos a tratarlo de hacer un poquito más relajado para ver qué es lo que sucede en la búsqueda de este fomento de la paz. Así es, Liz, pero hoy veremos de cómo la ética no son solamente esas reglas, sino también que tiene que fomentar la paz, el bienestar, la empatía y el respeto para crear un ambiente más tranquilo, más ligero para todos, y también cómo nos gustaría ser tratados, pero también cómo nosotros tratamos a los demás, ¿no? Es correcto, porque recordemos que no solamente estamos hablando de una interacción entre el profesor y el alumno, sino en todos los involucrados que nos encontramos aquí en el salón de clases, Claro. y cómo todos podemos, digamos, aportarnos unos a los otros para fomentar la paz en el salón con el aula de clases. Sí, claro, tener un ambiente, una interacción, y cuando tenemos esa interacción, todo se potencializa, todo mejora dentro de las aulas, como también dentro de las áreas administrativas que nos encuentran en la universidad. Es correcto. Y es muy importante que hablemos que no solo es de cumplir las reglas, sino es cumplir por cumplir, sino que también tengamos ese ambiente de paz. ¿Y qué tal que podamos lograr que todos nos sintamos más seguros, ¿no? Dentro del aula, dentro de la escuela, dentro de la universidad. Estoy súper de acuerdo, y además recordemos que en este bloque de diferentes puntos que abordarán sobre la ética, contaremos con la presencia de un experto de nuestra facultad, la maestra en ciencias, Adriana Acosta. así es, que nos aportará con diferentes puntos de vista de lo que ha sido su trayectoria académica y profesional en diferentes puntos de nuestra facultad, y veremos cómo podemos llegar a un punto de acuerdo, un punto de debate quizás, de estos puntos tan importantes que nos competen a todos y sobre todo a nosotros que nos estamos formando como futuros profesionales de la educación. Claro, es muy importante porque nos servirá de tener una perspectiva desde como somos estudiantes, pero también más a fondo de cómo es que a veces no vemos cosas que suceden dentro de la escuela. Correcto, así que La primera temática, la que es muy importante e interesante hasta que pueda haber ciertos conflictos, es la confidencialidad. Aquí tenemos que ver hasta qué punto mantenemos privado lo que nos viene a comentar el estudiante. Es algo, un conflicto de ética, por así correcto. decirlo. O sea, cosas tan sencillas tal vez como las notas de clase, sus situaciones externas, su contexto personal, o inclusive los conflictos que tenemos aquí en clase entre alumnos, entre profesores. Qué tan importante es marcar ese límite de dónde podemos cruzar y sobre todo la confidencialidad de lo que ocurre o lo que le ocurre al alumnado, ¿no? Claro, porque aquí pueden surgir distintas temáticas, por ejemplo, una de ellas, ¿qué hacemos si un padre de familia viene con nosotros acerca de que, no, pues quiero conocer cómo va mi hijo respecto a la escuela, cómo es que lo podemos manejar? Correcto. Además, o sea, aunque parezca una información súper trivial, tenemos que tener claro de cuál es el límite de que debemos compartir con, digamos, nuestros padres, nuestros alumnos, los maestros en este caso. Y justamente como lo menciona el autor Stephen R. Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente ética y efectiva, en este se menciona la importancia de la confianza y integridad de las relaciones interpersonales y también incluyendo las relaciones educativas. Cito textualmente lo que dice: la confianza es básicamente la base de todas las relaciones y es fundamental proteger la privacidad para mantener esa confianza, porque al final de cuentas lo que queremos hacer es no ser groseros, pero simplemente evitar romper la confianza que tenemos con el alumnado, que tengamos a nuestro cargo, ¿no? Claro. Como profesionales
lo general, porque eso es lo ético, porque no podemos contar lo que ellos vienen a contar con confianza, a decir yo te tengo confianza, que esto es algo muy importante que debemos de cuidar, porque lo primordial, como lo sabemos, son los estudiantes, pero ¿qué pasa cuando los padres de todas maneras siguen ejerciendo esa presión sobre nosotros? Ya en un momento, en un debate muy difícil. Sí, justamente porque estamos tratando de salvaguardar la integridad de los estudiantes, como mencionas, en todos los sentidos, ¿no? Podemos hablar de la salud mental, salud física, salud emocional, que es muy importante también integrarla en nuestra práctica educativa, pero que simplemente no sea por tal vez matar la curiosidad o, digamos, mitigar la curiosidad que tenga el padre de familia externo a esta institución personal o específica que alguno de nuestros alumnos tenga, y simplemente mantener la confianza, o sea, que no se rompa este lazo que tenemos con el alumnado, porque imagínate que se rompa, ¿qué es lo que va a pasar después? La interacción va a estar un poco complicada, más tensa entre los padres de familia, entre el alumnado y el propio profesor en esta práctica educativa. Y se genera un conflicto dentro del aula y no se tiene ese ambiente de bienestar que se busca. Y para el fomento de la paz de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, y exacto, aquí es donde entramos a un punto final donde siento y pienso que deberíamos ser transparentes desde el inicio y cómo explicar que la confidencialidad, la confianza, todo eso que tienen los estudiantes hacia nosotros, en este caso los compañeros, cuando hablamos con los profesores, debe darse así como confianza y no contar más allá de lo que ellos nos dicen. Lo que se debería, ¿no? Porque se supone que el aula de clase representa un lugar seguro para los estudiantes, para nosotros mismos que tenemos como estudiantes, y debería ejercerse esa, digamos, libertad de sentirnos cómodos con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, sobre todo mantener ese lazo tan importante como estamos hablando, y que exista la paz en el salón de clases. Sí, es algo que todos queremos, que existe la paz, ese bienestar, que nos sintamos seguros y que estemos bien para retomar todos los temas tanto teóricos y prácticos que se ven en el aula. Pero también aquí tenemos el punto de vista de la maestra así, lo que nos dice a continuación. Vamos a ver. Confidencialidad va desde muchos rasgos que nosotros tenemos que analizar. Primero que nada, ya actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene varios reglamentos y tiene varios registros de esta confidencialidad que se debe tener con el estudiante. Uno tiene que respetar su privacidad, datos personales y cualquier tipo de información que ustedes tengan y que pueda afectar para algún tipo de delito, por así decirlo. Sin embargo, uno como docente también, al estar frente a un aula, tiene mucha responsabilidad y por lo mismo de esta ética, que informar sobre algunas situaciones de ustedes aun cuando no estén en conformidad con esto. Ustedes son mayores de edad, toman sus propias decisiones, sin embargo, para nosotros también infringimos en una omisión al no estar informando que ustedes tienen una problemática. Para eso están las instancias diversas que tiene la universidad, en donde los podemos apoyar con ese tipo de problemáticas. Aun cuando ustedes estén o no estén de acuerdo, es facultad de nosotros los docentes informar de alguna problemática que los pueda afectar de una u otra manera. Así es, como escuchamos con la participación de este punto tan importante como la confidencialidad, ¿no? Que nos menciona aquí la maestra Chili, que podemos, digamos, ponerlo en nuestra conversación diaria con nuestros compañeros, con nuestros profesores, justamente para poder canalizar este tipo de problemáticas a centros de atención educativa como se CAE, que se encuentra en Ciudad Universitaria, a la cual todos los estudiantes podemos asistir y dar tutor, porque es algo que nos brinda la universidad por ser estudiantes de ella. Así es, ¿y cuál es el propósito de esto? Simplemente y esencialmente mantener la integridad de todos nosotros aquí para que podamos fomentar la paz. Sí, tener una mejora en el aula donde todos nos estamos seguros y como es este podcast, es como mencionaste, es fomentar esa paz y bienestar de los estudiantes. Así es, así que vamos al siguiente. Perfecto, Milfa. Y otro tema muy importante que podemos aportar en este podcast el día de hoy, en el fomento del bienestar y la paz en el salón de clases, es sobre el manejo de la diversidad cultural, ¿no? Como a veces se nos olvida de alguna manera que existe diversidad de diferentes personas en el salón de clases y cómo esto aporta para la inclusión de cada uno de ellos, ¿no? Entonces es básicamente crucial porque a veces podemos, digamos, que se muestran ciertos sesgos en algunos momentos de manera
injusta e inconsciente, pero justamente debemos fomentar aquí nuestra práctica educativa y ética para que podamos enseñar más sobre la diversidad, que es un aspecto importante en la ahorita de enfoque maestro que estamos teniendo En la universidad. en la universidad. Exacto. Un ejemplo que podemos tomar en este tema es cómo al momento de celebrar distintas festividades, cómo podemos hacer que todos los estudiantes, docentes, administrativos, directivos se sientan incluidos de la cultura que maneja cada persona y cómo es importante que cada uno de ellos se sienta que hay bienestar y un fomento de la paz de acuerdo con la cultura. Correcto. Además podemos mencionar que esta idea está padrísima porque pudiéramos incluir a todos, inclusive no solamente que ellos aprendamos de ellos en este caso, ¿no? Claro. Sino que también se vean valorados justamente en un salón de Que son clases. importantes en esta interacción. No solamente en el salón de clases, en cualquier entorno audio que nos encontremos allá afuera, pudiera ser en nuestras salas de descanso, en nuestras salas de convivencia con nuestros compañeros, y que se fomente justamente este bienestar y fomento de la paz para cada uno de ellos, incluyendo a todos. A todos. Totalmente. Una idea para fomentar este ambiente de paz y bienestar dentro de las aulas o fuera de las aulas es donde podemos crear un espacio donde cada una de las personas comente, nos hable de sus distintas culturas, ideas, creencias, porque como lo sabemos, la Universidad Autónoma de Ciudad tiene tan grande su diversidad cultural porque hay estudiantes tanto de comunidades, de distintos municipios, de distintos estados, hasta de diferentes países. Claro. Y cómo tenemos que lograr que cada uno brille comentando esa cultura que trae, que nos puede aportar muchísimo cada uno de nosotros. Las historias culturales que ellos traen consigo mismo la experiencia. Y bueno, como menciona aquí otro de los autores, James Blank, en su artículo de Educación Multicultural, problemáticas y perspectivas, cómo esto puede, digamos, aportar muchísimo más en la integración de diferentes personas, de diferentes culturas, en la forma de mostrar diferentes perspectivas en este caso, ¿no? Y sí que textualmente lo que dice él en su artículo habla sobre la educación multicultural es un enfoque que debe integrar diversas perspectivas culturales en un currículo, en este caso, ¿no? Reconociendo y respetando la diversidad de los estudiantes para promover una educación más equitativa e inclusiva. Claro, la inclusión es muy importante. Exactamente la clave en esto es ser conscientes y proactivos de que existe esta diversidad cultural y no solamente hablamos de esas distintas festividades, celebraciones que se tienen en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestras comunidades, sino también de todo eso que pueden aportar en el salón de clases, que es muy importante. Y por ejemplo, aquí tenemos también lo que nos comenta la maestra acerca del manejo de la diversidad cultural. Perfecto, entonces vamos a ver lo que dice la Claro, vamos a ver. Bueno, a escucharlo. Mira, hablar de multiculturalidad quiere decir incluir a todos. Aquí, de hecho, es un tema que no deberíamos de estar hablando, sino deberíamos de estar actuando. La multiculturalidad va desde la base del respeto y aceptación de todo y cada uno de ustedes, darles las mismas oportunidades a todos, y para eso hay que entrar también en confianza de que cada uno de los estudiantes no sea prejuzgado, tal vez por su forma de verse, por su forma de vestir, porque la cultura también se refleja de esa manera y en ocasiones solamente por la vista son juzgadas las personas. Entonces, darle la confianza y la aceptación también de que compartan ellos su cultura, sus tradiciones, todos aquellos actos que ellos realizan como propios y que los representan. Entonces, en un aula es muy importante dar esos espacios de confianza y de atención a todos los estudiantes para que nos digan en qué contexto están, qué es una tradición para ellos, cuál es su cultura, y esto va a enriquecer mucho al grupo. Más ustedes como futuros docentes que van a entrar a un aula en el que va a pasar algo similar. Actualmente se aceptan como compañeros, sin embargo va a llegar un momento en que ustedes van a aceptar a sus estudiantes y van a tener esa responsabilidad de ayudarlos a integrarse. Como lo comenta la maestra, sí, es importante esa integración y esa parte ética de que todos deben de ser integrados a las aulas sin importar qué. Sí, contamos con esa responsabilidad, compromiso ético de integrar a todos y sobre todo, como mencionamos antes, que todos se sientan
¿Qué pasa cuando tenemos estudiantes que son familiares o son amistades nuestras? ¿Cómo interactuamos con ellos? ¿Habrá favoritismo? ¿Cómo entra, digamos, aquí nuestra ética profesional? Ese es un tema muy complicado y realmente difícil hablar desde la perspectiva de la ética, porque aunque no sea intencional, a veces podemos tener ciertos favoritismos con ciertas personas. Cierto sesgo, ¿no? Claro, y eso a veces no es intencional y tenemos que saber cómo manejarlo. Sí, claro, o sea, inclusive no necesariamente solamente lo pueden identificar los alumnos, lo pueden identificar los compañeros, profesores, el colegiado, etc. Con el trato que le hace esa persona. Así es, y cómo esto va a afectar la dinámica de tu clase. Cómo entonces actúa de manera de esclarecer cuáles van a ser la dinámica de tu grupo para que todo marche y todos tengan las mismas oportunidades en la clase, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Le pediríamos a otro profesor que tome esa aula. Creo que no es el camino más adecuado porque debemos ser profesionales y saber cómo actuar. Claro, saber ese punto de cómo actuar y que no haya ese conflicto. Sí, o sea, pudiera ser una opción como tal vez sugerirlo, tal vez ponerlo sobre la mesa para comentarlo, pero tal vez otra opción pudiera ser que en nuestra clase tengamos los criterios de evaluación súper esclarecidos, ¿no? Para que no haya conflictos de interés justamente como es el tema, pero justamente que sea justo para todos y que todos tengamos las mismas oportunidades de proyectar nuestras capacidades y habilidades como alumnos, ¿no? Sí, y por ejemplo, aquí tenemos que la transparencia es un punto clave y como lo menciona en su conferencia la doctora Adela Cortina, lo cual cito textualmente lo que ella nos dice es: la confianza en la ética profesional es esencial porque permite una práctica genuina de respeto y compromiso ético, lo cual es clave para fortalecer la relación entre el profesional y las personas a las que le sirve, así como entre colegas. También podemos hablar con los estudiantes y hacerles saber que el trato es igual para todos, sin importar las relaciones personales. Wow, aquí es donde tenemos que reflexionar sobre nuestra propia actitud y cómo es que actuamos dentro del aula. Ser conscientes de nuestros prejuicios o inclinaciones y ser más, ¿cómo decirlo?, más cuidadosos de cómo es el trato que tenemos con cada uno de los estudiantes, de las personas, de los compañeros, para no tener o generar este conflicto de interés. Es importante reflexionar de saber cómo actuamos nosotros al momento de interactuar o al momento de tener esos ciertos prejuicios que podemos tener, inclinaciones hacia ciertas personas, cómo es que debemos manejarlos de la mejor manera para no crear ese conflicto de interés y que no, y ser justo realmente como debe ser la evaluación con todos los estudiantes. Que todos tengan las mismas oportunidades en este caso y nunca olvidar el compromiso ético y ser justo con todos ellos, para que de esta forma nuestro comportamiento que realicemos en nuestra clase no afecte en ningún sentido a los estudiantes. Es el punto, que no afecte a ninguno de los estudiantes. Y aquí es como veremos aquí tendremos la opinión, lo que nos dice la maestra Ciri, la cual escucharemos a continuación. En las aulas se pueden dar los conflictos de interés y aquí es donde el docente entra en su parte tanto humana como profesional. Entonces, desde un inicio necesitamos plasmar todos aquellos reglamentos y aceptar esa diversidad que hay en todos los estudiantes sin dejarnos llevar como personas. Al fin y al cabo, somos seres humanos, sí, pero siempre hay que tener un trato igualitario para todos nuestros estudiantes. Entra también aquí similar a la multiculturalidad, a esa aceptación que tenemos de cada uno de ellos, y cuando nosotros como docentes estamos cayendo en un conflicto de interés, pues también aceptarlo y tomar las medidas necesarias para no recaer en alguna injusticia, por así decirlo, en dejarnos llevar más por el corazón que por ver realmente las acciones o todas aquellas evidencias que nosotros debemos de tener como docentes también, de que nuestros estudiantes están adquiriendo los conocimientos necesarios, aún en su rango de en su rango en que ellos pueden llegar a alcanzar esos aprendizajes, porque sabemos desde una evaluación que todos nuestros estudiantes son de manera individualizada su aprendizaje y vamos a ayudarlos a alcanzar su mayor potencial. Entonces, ese conflicto de intereses en el que podríamos llegar a caer
al único que merma es al estudiante. Estamos nosotros aquí pues haciéndole el mal a ese estudiante si nosotros solamente lo queremos apapachar o lo queremos hacer sentir bien porque hay algún lazo. ¿Qué les pareció esta opinión de la maestra Chile? Wow, es una gran opinión que nos dice, pero tú dime, Cristian, ¿qué? Bueno, pues encuentro algo importante aquí sobre la cuestión de las emociones, ¿no? Que claramente nos caracterizan como humanos, como personas, que al final de cuentas, hasta el salón de clase nos convertimos en hermanos, nos convertimos en hijos, nos convertimos en papás, puede ser el caso. Pero justamente no debe ser excluida esta cuestión de las emociones, como mencionaba la maestra, pero ser claros con lo que vamos a realizar en el salón de clases. Desde un principio tener esos criterios muy claro de cómo se va a evaluar cada criterio, tenerlo muy en cuenta desde el principio, ser transparentes, como nos decía la doctora. Que nuestro actuar no afecte, claro, ni haya diferenciaciones con diferentes personas por el trato o las actividades fijadas. porque como lo dice la maestra, si comenzamos a tener un conflicto de interés, a la única persona que afecta es el estudiante, y es aquí donde no podemos permitir eso, porque el estudiante es la persona más importante en este contexto, porque sin estudiantes esto no existiría. Así es, y sobre todo la importancia de proyectarlos y resaltar y promover todas las habilidades y oportunidades que pueden tener ellos en el salón de clases, y como lo dice el tema, buscando su bienestar y el fomento de la paz en nuestra propia aula, ¿no? Claro. Excelente, amigos, pues esperamos que les haya gustado, que hayan sentido tan a gusto, tan agradable esta que hicimos. Como nosotros nos sentimos, la verdad. Con la participación de la maestra Achiri, que fue súper importante en todas las participaciones que nos tuvimos la oportunidad de entrevistarla, ¿no? Y pues... Y de cual le agradecemos muchísimo por dedicarnos su tiempo. Así es, y de esa manera integrar todas las opiniones, y esperamos que ustedes también nos comenten qué es lo que opinan, qué les ha parecido el podcast de hoy y el tema importante sobre el fomento del bienestar y la paz de nuestras aulas de clase, ¿no? Claro, es algo muy importante y totalmente que lo que se busca en este podcast es que la ética no es solo una materia que llevamos dentro de currículum, sino que es una manera de vivir y convivir con todas las personas que nos rodean, y qué más que sea aquí, que hablemos aquí en nuestra universidad. Sí, justamente, y como estas pequeñas acciones que hemos estado hablando de los límites, del respeto, de la integración de la diversidad cultural, de los conflictos de intereses, confidencialidad, todas estas pequeñas acciones, pequeños actos que podemos realizar pueden fomentar un entorno más armonioso, más justo y sobre todo con más paz. Que es aquí lo que buscamos nosotros.